Mi sobrino dijo que yo no era familia de verdad en el cumpleaños de mi papá. Todos se rieron. Yo sonreí, y a la mañana siguiente, había cerrado su fondo universitario de $168.000. Mi hermana me llamó gritando que era una desalmada. Me llamo Olga y a mis 35 años, pensaba que tenía todo resuelto. Como una exitosa analista financiera, siempre valoré a la familia por encima de todo, especialmente a mi hermana Diana y a su hijo Noah. Incluso creé en secreto un fondo universitario para él, haciéndolo crecer hasta $168.000 en 8 años. Entonces, en la fiesta del 70 cumpleaños de mi papá, Joseph, Noah declaró públicamente que yo no era familia de verdad. Todos guardaron silencio. Yo solo sonreí. A la mañana siguiente, su fondo universitario había desaparecido y mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Si creen que el respeto importa más que los lazos de sangre, denle al botón de me gusta y suscríbanse mientras comparto cómo aprendí la lección más dura sobre lo que realmente significa la familia. Probablemente debería contarles un poco más sobre mí. Como mencioné, mi nombre es Olga y tengo 35 años. Trabajo como analista financiera senior para una de las principales firmas de Boston. Mi carrera ha sido el centro de mi vida durante más de una década y he logrado construir un estilo de vida bastante cómodo para mí. Soy dueña de un elegante condominio en el centro, conduzco un buen coche y puedo permitirme viajar internacionalmente al menos 2 veces al año. Soy soltera y sin hijos por elección, prefiriendo centrarme en mi carrera y mi libertad personal. Mi familia inmediata consiste en mi padre Joseph, que acaba de cumplir 70 años, mi hermana mayor Diana, que tiene 45, y mi sobrino Noah, que recientemente cumplió 17. Mi madre falleció de cáncer de mama cuando yo tenía 15 años, una pérdida que moldeó profundamente nuestra dinámica familiar. Diana y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Con 10 años de diferencia entre nosotras, nunca conectamos realmente de niñas. Cuando yo todavía jugaba con muñecas, a ella ya le interesaban los chicos y el maquillaje. Para cuando entré en la escuela secundaria, Diana ya estaba casada con Brian, su novio del instituto, y embarazada de Noah. Su matrimonio se vino abajo cuando Noah tenía solo 3 años. Brian los abandonó, se mudó a California y esencialmente desapareció de sus vidas. Sin pensión alimenticia, sin llamadas de cumpleaños, nada. Diana quedó devastada, una madre soltera a los 31 años sin título universitario y con experiencia laboral limitada. Nuestro padre, Joseph, ayudó tanto como pudo, pero todavía estaba de luto por mi madre y trabajaba a tiempo completo para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando di un paso al frente. Yo tenía 21 años, recién salida de la universidad y comenzando mi carrera. No ganaba mucho, pero me aseguré de ayudar a Diana económicamente siempre que podía. Cubrí los gastos del preescolar de Noah, compré su ropa y útiles escolares, y a menudo los invitaba a cenas y salidas. A medida que mi carrera avanzaba y mis ingresos crecían, también lo hacía mi apoyo hacia ellos. Hace 8 años, cuando Noah tenía 9, tomé una decisión importante. Acababa de recibir una bonificación sustancial en el trabajo, y en lugar de comprarme algo extravagante, decidí abrir un fondo universitario para Noah. Comencé con $20.000 y constantemente añadí más a lo largo de los años, invirtiéndolo sabiamente. Para el momento del incidente, había crecido a $168.000. Estaba completamente a mi nombre, ya que quería que fuera un regalo sorpresa para Noah cuando se graduara de la escuela secundaria. Nunca le conté a Diana ni a Noah sobre este fondo. En mi mente, iba a ser mi regalo especial para mi sobrino, una forma de asegurar que tendría oportunidades que su madre y yo habíamos luchado por conseguir. Imaginaba la expresión de alegría y sorpresa en su rostro cuando le presentara la noticia de que su educación universitaria estaba totalmente financiada. Lo imaginaba abrazándome fuerte, quizás con lágrimas en los ojos, agradecido por la oportunidad de perseguir sus sueños sin la carga de los préstamos estudiantiles. De pequeño, Noah era un niño dulce. Me llamaba Tita y corría a mis brazos cada vez que lo visitaba. Atesoraba nuestro tiempo juntos, llevándolo a museos, centros de ciencia y partidos de béisbol. Le enseñé a andar en bicicleta, lo ayudé con sus deberes de matemáticas y animé más fuerte que nadie en sus partidos de ligas menores. Realmente amaba ser su tía e intenté llenar parte del vacío dejado por su padre ausente.
Pero a medida que Noah entraba en la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. El niño dulce que adoraba a su tita o fue reemplazado por un adolescente malhumorado que apenas reconocía mi presencia. Al principio, lo atribuí al comportamiento típico de un adolescente. Sin embargo, comencé a notar que su actitud hacia mí parecía particularmente fría en comparación con cómo trataba a otros miembros de la familia. Cuando Noah tenía alrededor de 14 años, dejó de aceptar mis regalos, alegando que eran infantiles o no de su estilo. Ponía los ojos en blanco cuando le ofrecía un consejo y frecuentemente ponía excusas para evitar pasar tiempo conmigo. Durante las reuniones familiares, interactuaba con entusiasmo con todos los demás, pero me daba respuestas de una sola palabra cuando intentaba conversar con él. Diana notó este cambio de comportamiento pero lo desestimó. Noah está pasando por una fase, me aseguró, es así con todos, pero yo sabía que no era cierto. Lo que no entendía era por qué había desarrollado esta animosidad específica hacia mí. A pesar de la creciente distancia, continué apoyándolos a ambos. Pagué los campamentos de verano de Noah, sus lecciones de guitarra y su primer ordenador portátil. Ayudé a Diana con los pagos de su coche cuando estuvo entre trabajos y cubrí su alquiler durante 3 meses cuando tuvo un problema de salud y no pudo trabajar. Todo mientras seguía haciendo crecer el fondo universitario de Noah, que se había convertido en una fuente de orgullo para mí. Estaba decidida a darle el mejor comienzo posible en su vida adulta, independientemente de su actitud actual hacia mí. A medida que se acercaba el 70 cumpleaños de mi padre, me encargué de planificar una celebración digna de este hito. Joseph había pasado por mucho, criar a 2 hijas, en su mayoría solo, apoyar a Diana en su divorcio y ser un abuelo maravilloso para Noah. Merecía ser celebrado como es debido. Alquilé un salón privado en su restaurante de carnes favorito, invité a 30 de sus amigos y familiares más cercanos, y no escatimé en gastos de decoración, pastel y entretenimiento. Pasé semanas eligiendo el regalo perfecto para él, un reloj Rolex antiguo que había admirado en el escaparate de una tienda meses antes. Costó casi $10.000, pero ver su cara iluminarse valdría la pena. La fiesta estaba programada para el sábado por la noche. Había coordinado con todos, incluida Diana, para asegurar una celebración fluida y alegre. Poco sabía que esa noche cambiaría todo de maneras que nunca podría haber imaginado. La noche de la fiesta de cumpleaños de mi padre comenzó perfectamente. El restaurante había decorado el comedor privado exactamente como lo había pedido, con elegantes decoraciones en azul y plata, los colores favoritos de mi padre. El pastel, una obra maestra de 3 pisos coronada con un barco de pesca de fondant para representar su pasatiempo favorito, se exhibía con orgullo en una mesa auxiliar. Sus amigos llegaron puntualmente, emocionados de celebrar este hito especial. Les había pedido a todos que llegaran a las 6:30, con la cena programada para las 7. A las 6:45, estaba consultando con el personal de servicio sobre el vino cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diana: llegamos tarde. Hay tráfico, estaremos allí pronto. Sentí una punzada de irritación. Diana sabía lo importante que era la puntualidad para este evento. Sin embargo, llegaba tarde de nuevo. Joseph, siempre comprensivo, simplemente sonrió cuando se lo dije y comentó: llegarán cuando lleguen, cariño. Cuando Diana y Noah finalmente llegaron a las 7:20, la cena ya se había retrasado y varios invitados comenzaban a tener hambre. Los recibí en la puerta, tratando de ocultar mi frustración. «¿Trajiste el regalo de papá?», le susurré a Diana mientras nos abrazábamos. Su expresión se volvió de disculpa. «Lo siento mucho, Olga. Las cosas han estado apretadas este mes. Pensé que podríamos participar juntas en tu regalo». Era la primera vez que oía esta sugerencia, pero forcé una sonrisa. «Claro, no hay problema». Había sospechado que esto podría pasar, por eso había comprado una tarjeta para que la firmaran, diciendo que el Rolex era de parte de todos nosotros. Noah estaba parado ligeramente detrás de su madre, su atención completamente centrada en su teléfono. Llevaba vaqueros rotos y una camisa de botones arrugada, apenas apropiado para el restaurante de lujo y la ocasión especial. «Hola, Noah», le dije cálidamente, esperando captar su atención. «¿Te ves bien?». Levantó la vista brevemente, murmuró un gracias y volvió inmediatamente a su teléfono. Diana le dio un codazo. «Saluda a tu abuelo, Noah».
No aguardó su teléfono el tiempo suficiente para darle a Joseph un abrazo rápido y un feliz cumpleaños, abuelo, antes de retirarse a un rincón de la sala donde estaban sentados dos de sus primos. Durante el aperitivo, noté que Noah apenas interactuaba con nadie fuera de su grupo de edad. Cuando le llevé un plato de sus aperitivos favoritos, camarones al coco que había pedido específicamente para él, lo aceptó con un distraído «gracias», pero continuó su conversación sin mirarme. Cuando su abuelo lo llamó para presentarle a un viejo amigo, Noah arrastró los pies, respondió a las preguntas con el mínimo esfuerzo y siguió mirando su teléfono. Joseph, siempre amable, excusó a Noah después de unos minutos, pero pude ver la herida en los ojos de mi padre. Durante el plato principal, Diana deleitó a la mesa con historias sobre los recientes logros académicos de Noah y su aceptación en el equipo de debate. Deberías haberlo oído en la última competencia, presumió. Los jueces quedaron muy impresionados. Saca su inteligencia de mi lado de la familia. Noté la ligera indirecta, pero decidí ignorarla. Diana siempre había sido competitiva conmigo, especialmente en cuanto a logros académicos, un área en la que yo la había superado constantemente en nuestra juventud. Cuando llegó el momento de entregarle a Joseph su regalo, le di la caja elegantemente envuelta. La abrió con cuidado, sus ojos se abrieron de par en par al ver el Rolex antiguo. «Esto es demasiado», protestó, incluso mientras admiraba el reloj. «Es de parte de todos nosotros», dije, haciendo un gesto para incluir a Diana y Noah. «Queríamos que tuvieras algo especial». Diana rápidamente siguió el juego. «Te lo mereces, papá». Noah, sin embargo, parecía confundido. «Le compraste un Rolex», le susurró a su madre un poco demasiado alto. Cuando trajeron el pastel, Joseph se levantó para dar un breve discurso. Agradeció a todos por venir y luego se volvió hacia mí, con los ojos llorosos. «Y un agradecimiento especial a mi hija menor, Olga, por organizar esta maravillosa celebración. Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer considerada y generosa en la que te has convertido». Conmovida por sus palabras, me levanté para decir algo a cambio. Mientras comenzaba a hablar sobre cuánto significaba mi padre para mí y cómo me había enseñado el valor de la familia, noté que Noah susurraba con sus primos y se reía por lo bajo. Diana, sentada a su lado, le dio un codazo pero también sonreía. Tropecé con mis palabras, sintiéndome de repente cohibida. Joseph me apretó la mano para animarme, y logré terminar mi breve discurso, pero el cálido resplandor que había sentido momentos antes se había atenuado considerablemente. Mientras cantábamos Feliz cumpleaños y Joseph soplaba las velas, intenté recuperar el ambiente festivo. Había trabajado tan duro para hacer esa noche especial para él, y no dejaría que unos pocos momentos desconsiderados la arruinaran. Después de servir el pastel y el café, Noah se acercó a su abuelo con una tarjeta. Contenía una tarjeta de regalo de $20 para una cafetería local. «No es mucho, pero es de mi propio dinero», dijo con orgullo. Joseph lo abrazó cálidamente. «Eso lo hace aún más especial, amigo». «Gracias». Pensé en todas las veces que le había dado a Noah regalos caros que habían sido recibidos con mucho menos entusiasmo y sentí una punzada de dolor. Pero de nuevo, lo dejé a un lado. Esta noche no se trataba de mí ni de mi relación con Noah. Se trataba de celebrar a mi padre. A medida que avanzaba la noche, escuché a Noah quejarse a sus primos por tener que perderse una fiesta con sus amigos para asistir a esta aburrida cosa familiar. Lo vi tomarse selfies, haciendo caras exageradas de aburrimiento, presumiblemente para enviárselas a sus amigos. Cada pequeño incidente se sentía como un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero cada vez más doloroso a medida que se acumulaban a lo largo de la noche. Aún así, mantuve la compostura, decidida a asegurar que mi padre disfrutara de su celebración sin importar el comportamiento de mi sobrino. Poco sabía que estas pequeñas heridas eran simplemente un preludio de lo que estaba por venir. Un dolor tan profundo que cambiaría fundamentalmente mi relación con mi familia para siempre. Cuando la fiesta comenzó a terminar, Joseph sugirió que tomáramos algunas fotos familiares para conmemorar la noche. Había contratado a un fotógrafo profesional para la ocasión, un toque considerado que yo había organizado, sabiendo cuánto valoraba mi padre los recuerdos familiares. «Muy bien, todos», gritó el fotógrafo. «Vamos a reunir primero a la familia inmediata. Joseph, ¿podría venir al centro, por favor?» Mi padre se movió al lugar indicado, y yo di un paso adelante para unirme a él.
Diana hizo lo mismo, arrastrando a un reacio Noah con ella. Solo la familia, por favor, dijo Noah en voz alta, con un tono despectivo. Al principio, pensé que se refería a los familiares y amigos que comenzaban a reunirse alrededor. Sonreí pacientemente, asumiendo que primero quería una foto solo con nuestra pequeña unidad familiar. Así es, dije. Solo papá, Diana, tú y yo. Luego haremos el grupo más grande. Noah me miró con una expresión que solo puedo describir como despectiva. Me refiero a la familia de verdad, dijo, su voz lo suficientemente clara como para que varios invitados cercanos la oyeran. La habitación pareció quedarse completamente quieta. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada, mi cuerpo congelado en su lugar mientras sus palabras se registraban. Noah, dijo Diana, su voz carente de convicción real. No seas maleducado. Pero no había una reprimenda genuina en su tono, ninguna corrección de su mensaje fundamental. No dijo, por supuesto que Olga es familia de verdad. No le recordó que yo era su tía, su pariente de sangre. Su tibia respuesta se sintió como una segunda traición, quizás incluso más dolorosa que el comentario original de Noah. Joseph, sin embargo, no fue tan comedido. Su rostro se sonrojó de ira, una expresión que rara vez veía en las facciones gentiles de mi padre. Noah, dijo con firmeza, ya es suficiente. Olga es absolutamente familia, y no toleraré ese tipo de falta de respeto en mi cumpleaños ni en ningún otro momento. Discúlpate con tu tía inmediatamente. Noah parecía hosco, claramente sin esperar la aguda respuesta de su abuelo. Antes de que pudiera hablar, Diana intervino. Papá, por favor no hagas una escena, dijo en voz baja. No quiso decir nada con eso. Solo está cansado. De nuevo, ninguna corrección del sentimiento, solo un intento de suavizar el momento incómodo sin abordar el dolor real causado. Me quedé allí, sintiéndome cada vez más distante de la escena, como si la estuviera viendo desarrollarse desde algún lugar fuera de mi cuerpo. Mi garganta se había cerrado dolorosamente y sentía que las lágrimas amenazaban con formarse. No queriendo crear más drama o arruinar lo que quedaba de la celebración de mi padre, me excusé. Solo necesito refrescarme, logré decir con una ligereza forzada. Adelante, tomen algunas fotos. Volveré enseguida. Me dirigí al baño de damas, agradecida de encontrarlo vacío. Apoyada en el mostrador de mármol, respiré hondo varias veces, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué diría no a algo tan cruel? Y más inquietante aún, ¿por qué Diana no me defendería adecuadamente? Mientras me echaba agua fría en la cara, la puerta se abrió y entró Susan, la vecina de mi padre y una de mis amigas más cercanas. Olga, ¿estás bien? Vi lo que pasó ahí fuera. Eso estuvo completamente fuera de lugar. La genuina preocupación en su voz casi rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Estoy bien, dije automáticamente, y luego lo reconsideré. En realidad, no estoy bien. No puedo creer que Noah dijera eso o que Diana simplemente lo dejara pasar. Susan dudó, luego pareció tomar una decisión. Cariño, hay algo que deberías saber. No he querido decírtelo porque no quería herirte, pero quizás necesites escucharlo. Mi estómago se apretó con pavor. ¿Qué es? Diana habla de ti, dijo Susan con cuidado. A los vecinos, a la familia, incluso a Noah. Se queja de que presumes de tu dinero, de que te entrometes demasiado en sus vidas, de que intentas criar a Noah cuando no tienes idea de lo que es ser una madre de verdad. Cada palabra se sentía como un golpe físico. Siempre había sabido que Diana y yo teníamos nuestras diferencias, pero nunca había imaginado que ella estuviera hablando activamente en mi contra con otros, especialmente con Noah. Pero solo he intentado ayudarlos, protesté débilmente. Todo lo que he hecho ha sido para facilitarles la vida, para darle oportunidades a Noah. Lo sé, dijo Susan gentilmente, y en el fondo, Diana probablemente también lo sepa. Pero el resentimiento puede ser una emoción poderosa, especialmente cuando alguien está luchando y ve a otra persona triunfar. Pensé en todas las veces que Diana había aceptado mi ayuda mientras hacía pequeños comentarios que yo había descartado. La forma en que decía cosas como, bueno, no todos podemos permitirnos ropa de diseñador, cuando yo usaba un atuendo nuevo. O,
Supongo que algunas personas tienen el lujo de viajar cuando quieren, cuando mencionaba unas próximas vacaciones. Pero la he ayudado tanto, dije, mi voz apenas un susurro. Tengo el fondo universitario para Noah, $168.000 de los que ella no sabe nada. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. Eso es increíblemente generoso, Olga. Lo estaba guardando como una sorpresa para su graduación. Quería darle un comienzo sin deudas en la edad adulta. Mientras ella comenzaba a hablar, mis pensamientos cambiaron de repente. Espera, dijiste que Diana se queja de mí con Noah. Susan asintió incómodamente. Por lo que he oído, sí. Hace comentarios sobre cómo crees que puedes comprar su afecto, como no entiendes las verdaderas luchas familiares porque simplemente arrojas dinero a los problemas. En ese momento, muchas piezas encajaron. La creciente frialdad de Noah hacia mí, su rechazo a mis regalos, su actitud despectiva, todo probablemente influenciado por años de escuchar a su madre hablar negativamente de mí. La idea me hizo sentir físicamente enferma. Necesito volver ahí fuera, dije, enderezando los hombros. No puedo esconderme aquí toda la noche. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Susan. Negué con la cabeza. No, pero gracias. Necesito manejar esto por mi cuenta. Al salir del baño, mi mente estaba acelerada con una nueva comprensión y un nuevo dolor. El comentario desconsiderado de Noah ahora parecía lejos de ser aleatorio, sino la culminación de años de sutil sabotaje por parte de mi propia hermana. La persona a la que había apoyado sin dudarlo. La familia que había priorizado por encima de todo lo demás se había estado volviendo silenciosamente en mi contra todo este tiempo. La traición era más profunda de lo que podría haber imaginado, pero estaba decidida a no dejar que arruinara lo que quedaba de la noche especial de mi padre. Sonreiría. Participaría. Fingiría que mi corazón no se estaba rompiendo. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Y sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual. Cuando volví a la fiesta, noté que el fotógrafo había terminado de tomar las fotos familiares sin mí. Diana, Noah y Joseph estaban sentados juntos mirando la vista previa digital en la pantalla de la cámara. Mi ausencia en lo que debería haber sido nuestro retrato familiar hablaba por sí sola, una confirmación visual de las crueles palabras de Noah. Me deslicé silenciosamente de vuelta a mi asiento, decidida a mantener la compostura durante el resto de la noche. Joseph me vio y se acercó de inmediato. Olga, te perdiste las fotos, dijo, con expresión preocupada. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien, papá, le aseguré, forzando una sonrisa. Solo tenía un poco de dolor de cabeza. No te preocupes por las fotos. Siempre podemos tomar más en otro momento. Parecía poco convencido pero asintió, dándome una palmada en la mano. Has hecho un trabajo increíble con esta fiesta. No podría pedir una hija más considerada. Su amabilidad casi me deshizo, pero logré mantenerme entera. Vi cómo volvía a donde varios de sus amigos se estaban reuniendo, compartiendo viejas historias y riendo juntos. Al otro lado de la sala, vi a Noah abriendo una tarjeta de su abuelo, que probablemente contenía los $500 en efectivo que Joseph había mencionado que le daría. Observé cómo Noah sacaba el dinero, lo contaba y luego fruncía el ceño. Solo $500, le oí murmurar a Diana. Pensé que me daría al menos 1000. Esto ni siquiera es suficiente para el ordenador portátil para juegos que quiero. Diana le dio una palmada en el brazo con simpatía. Quizás el abuelo añada un poco más cuando se entere para que estás ahorrando. Sabes que quiere apoyar tu educación. No pude evitar soltar una breve y amarga risa ante la ironía. El sonido fue más fuerte de lo que pretendía, haciendo que varios invitados cercanos me miraran, incluidos Diana y Noah. ¿Algo es gracioso?, preguntó Diana, con un tono ligeramente defensivo. Me compuse rápidamente. Nada en absoluto. Solo recordé algo divertido. Noah seguía mirando el dinero con decepción. Me encontré caminando hacia su mesa, impulsada por un impulso que no podía nombrar del todo. Entonces, Noah, dije casualmente, tomando el asiento vacío frente a él. He oído que hay que felicitarte. Tu madre mencionó que te aceptaron en algunas universidades geniales. Noah se enderezó ligeramente, un atisbo de orgullo rompiendo su habitual indiferencia hacia mí.
Sí, entré en Northeastern y en la Universidad de Boston. Todavía estoy esperando saber de Cornell y Columbia. Esas son excelentes escuelas, comenté. Bastante caras, sin embargo. ¿Tienes un plan financiero? Diana se movió incómodamente en su asiento. Lo resolveremos. Hay préstamos, becas. Noah interrumpió. Mamá dice que probablemente tendré que pedir algunos préstamos estudiantiles. No puede pagar la matrícula y no quiero ir a un colegio comunitario. Asentí pensativamente. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Está contribuyendo con algo? Un destello de ira cruzó el rostro de Noah. ¿Por qué lo mencionas? Sabes que no está en el panorama. Solo me preguntaba, dije suavemente. Tiene la responsabilidad legal de ayudar con tu educación. La expresión de Noah se endureció. Al menos él estaba allí cuando yo era pequeño, no como algunas personas que piensan que lanzar dinero por ahí los convierte en familia. La habitación pareció quedarse en completo silencio, aunque racionalmente sabía que la fiesta seguía a nuestro alrededor. Diana bajó la vista a su plato, sin decir nada para corregir o amonestar a su hijo por este ataque directo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, no de una manera dramática y explosiva, sino de la manera tranquila y definitiva en que las verdades fundamentales a veces cristalizan. 8 años contribuyendo a un fondo universitario para un niño al que se le había enseñado a despreciarme. Innumerables actos de generosidad interpretados como presumir o entrometerse. Una hermana que aceptaba mi ayuda mientras simultáneamente me resentía y me socavaba. Sentí una extraña calma instalarse en mí, del tipo que viene con la claridad absoluta. Sonreí, no la sonrisa forzada que había estado manteniendo toda la noche, sino una genuina nacida de la certeza. Tienes razón, Noah, dije, mi voz firme y clara. El dinero no puede comprar a la familia. Afortunadamente para ti, eso no es algo de lo que tendrás que preocuparte más. Me levanté, me alisé el vestido y me alejé, dejando a Diana y Noah con cara de confusión. Me dirigí a mi padre, lo abracé cálidamente y le susurré al oído que necesitaba irme temprano porque mi dolor de cabeza empeoraba. Te llamaré mañana, papá, le prometí. Feliz cumpleaños de nuevo. Te quiero. Mientras recogía mi bolso y mi abrigo, vi que Diana me observaba con una expresión perpleja, claramente tratando de descifrar lo que había querido decir con mi críptico comentario a Noah. Le hice un pequeño gesto con la mano y salí del restaurante al aire fresco de la noche. Sentada en mi coche, finalmente permití que las lágrimas vinieran, no solo por el dolor de esta noche, sino por años de malentendidos y sacrificios no apreciados. Siempre había creído que la familia significaba apoyarse mutuamente incondicionalmente, celebrar los éxitos en lugar de resentirlos, aceptar la ayuda con gratitud en lugar de con derecho. Esta noche me había demostrado cuán ingenua había sido esa creencia. Mi apoyo no había sido recibido con aprecio, sino con expectativa, y en última instancia, con desprecio. El fondo universitario que había construido tan cuidadosamente para el futuro de Noah ahora se sentía como un monumento a mi propia necedad. Mientras conducía a casa por las calles tranquilas, mis lágrimas se calmaron gradualmente, reemplazadas por una creciente sensación de resolución. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez en años, tomaría una decisión basada únicamente en lo que era correcto para mí, no en lo que serviría mejor a Diana y Noah. A la mañana siguiente, todo cambiaría, y finalmente estaba lista para dejar que sucediera. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión despectiva de Noah mientras declaraba que yo no era familia de verdad y la complicidad silenciosa de Diana en ese momento. Seguía escuchando las revelaciones de Susan sobre cómo Diana hablaba de mí a mis espaldas, presentando mi generosidad como presunción y mi preocupación como intromisión. A las 5 de la mañana, desistí por completo de dormir. Me preparé una taza de café fuerte y me senté en la mesa de mi cocina, con mi ordenador portátil abierto ante mí. Navegué hasta mi portal bancario e inicié sesión, con las manos firmes a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. El fondo universitario que había establecido para Noah estaba configurado como un plan 529 a mi nombre, con Noah como beneficiario. Este acuerdo significaba que, aunque el dinero estaba destinado a su educación, yo mantenía el control legal total sobre la cuenta. Podía cambiar el beneficiario o retirar los fondos en cualquier momento, aunque los retiros para fines no educativos incurrirían en impuestos y multas.
$168.427.38. El saldo me devolvía la mirada desde la pantalla, representando 8 años de contribuciones constantes y una cuidadosa gestión de inversiones. Habría sido suficiente para cubrir 4 años de matrícula, alojamiento y comida en la mayoría de las universidades privadas. Le habría dado a Noah un comienzo sin deudas en su vida adulta. Hice clic en el proceso de retiro, iniciando una transferencia del saldo completo a mi cuenta de ahorros personal. Sí, incurriría en multas. Sí, pagaría impuestos adicionales. Pero en este momento, el costo financiero parecía insignificante en comparación con el precio emocional que ya había pagado. Al completar la transacción, sentí una mezcla compleja de emociones. Había un dolor innegable, una sensación de pérdida por el futuro que había imaginado, donde Noah recibiría este regalo con gratitud y comprensión. Había ira, todavía fresca y aguda por las revelaciones de la noche anterior. Pero lo más sorprendente, también había alivio, como si finalmente hubiera dejado una pesada carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Pasé el resto de las primeras horas de la mañana pensando en mi relación con Diana y Noah, revisitando recuerdos con una nueva perspectiva. Recordé cómo Diana me llamaba solo cuando necesitaba ayuda financiera, cómo nuestras conversaciones se desviaban rápidamente hacia sus luchas y mis obligaciones como hermana más afortunada. Pensé en las innumerables veces que Noah había aceptado mis regalos con reticencia o desdén absoluto, cómo gradualmente había dejado de agradecerme por completo, como si mis contribuciones fueran esperadas en lugar de apreciadas. ¿Había estado ciega a la realidad de nuestra relación todo este tiempo? ¿O simplemente había elegido ignorar las señales porque reconocerlas significaría aceptar que mi visión de nuestra familia era más ideal que real? A las 8, me había duchado y vestido, sintiéndome extrañamente más ligera a pesar de mi falta de sueño. Me preparé el desayuno, una comida sencilla de tostadas y huevos revueltos, y acababa de sentarme a comer cuando mi teléfono estalló con el tono de llamada de Diana. Consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero decidí no hacerlo. Mejor enfrentar esto directamente. Hola, respondí con calma. La voz de Diana llegó como un asalto físico, aguda y frenética. ¿Qué demonios hiciste, Olga? ¿Qué demonios? Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Buenos días a ti también, Diana. No me vengas con eso, chilló. El fondo universitario. El fondo universitario de Noah. Ha desaparecido. El banco dice que retiraste todo el dinero esta mañana. $168.000 desaparecidos. Sus palabras confirmaron lo que había sospechado, ella había sabido sobre el fondo todo el tiempo, a pesar de que nunca se lo había contado. Sí, retiré el dinero, confirmé. Era mi dinero, a mi nombre. Puedo hacer con él lo que me plazca. ¿Cómo pudiste?, exigió. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Ese dinero era para la educación de Noah. ¿Lo era?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Porque, según entendí anoche, Noah no me considera familia. Y tú pareces estar de acuerdo. ¿Por qué financiaría la educación de alguien que ha dejado muy claro que no soy nada para él? Tiene 17 años, por el amor de Dios, gritó Diana. Dice cosas estúpidas. No puedes castigarlo por ser un adolescente. Esto no se trata de castigar a Noah, expliqué. Se trata de que yo finalmente reconozca cómo es realmente nuestra relación. Has estado hablando de mí a mis espaldas durante años, Diana. Diciéndole a Noah que presumo de mi dinero, que me entrometo, que trato de criarlo sin entender lo que significa ser una madre de verdad. ¿Es eso correcto? Su silencio momentáneo fue confirmación suficiente. ¿Quién te dijo eso?, preguntó finalmente, su tono repentinamente a la defensiva. ¿Importa?, repliqué. Es verdad. Otra pausa. No entiendes lo difícil que ha sido para mí, dijo finalmente, su voz más baja pero no menos intensa. Criarlo sola, luchando para llegar a fin de mes mientras tú te vas a Europa y compras ropa de diseñador. ¿Sabes cómo se siente que tu hermana menor te recuerde constantemente todo lo que no puedes proporcionar a tu hijo? Cerré los ojos brevemente, absorbiendo el dolor en sus palabras, reconociendo la envidia que había envenenado nuestra relación desde ambos lados. Nunca quise hacerte sentir así, dije. Honestamente, estaba tratando de ayudar, de compartir lo que tenía.
Convirtiéndonos en tu caso de caridad, replicó ella. Haciendo de hada madrina para Noah mientras me hacías ver como si no pudiera cuidar de mi propio hijo. Esa nunca fue mi intención, insistí. Bueno, las intenciones no importan, ¿verdad?, dijo con amargura. Lo que importa es que acabas de robar el futuro de mi hijo porque tus sentimientos se hirieron en una fiesta de cumpleaños. No robé nada, Diana. Ese dinero siempre fue mío. Ni siquiera sabías de su existencia hasta que se lo mencioné a Susan anoche. Hizo una pausa. Espera, ¿cómo supiste de él en primer lugar? Hubo una vacilación reveladora antes de que Diana respondiera. Dejaste unos papeles en mi casa una vez. Los encontré por accidente. ¿Y nunca pensaste en mencionármelo?, pregunté. Simplemente te lo guardaste, ¿contabas con él?, se lo dijiste a Noah. ¿Qué diferencia hace?, exigió. El punto es que ese dinero estaba destinado a la educación de Noah y ahora se lo has quitado por un comentario desconsiderado. No, la corregí. Me lo he llevado porque finalmente veo nuestra relación con claridad. Tú y Noah me han dado por sentada durante años. Aceptan mi ayuda mientras me resienten por poder proporcionarla. Eso se acaba hoy. No puedo creerte, dijo Diana, su voz temblando de ira. Voy a hablar con un abogado. No puedes simplemente prometer dinero para la educación y luego quitarlo. Reprimí una risa. Soy analista financiera, Diana. Sé exactamente qué derechos legales tengo sobre esa cuenta, que son todos. Pero por favor, malgasta tu dinero en honorarios legales si quieres. Te veré en los tribunales. Desalmada, escupió. Mamá se avergonzaría de ti. La mención de nuestra madre me dolió, pero me mantuve firme. Quizás lo estaría, reconocí. O quizás estaría decepcionada de ver cómo sus hijas terminaron tratándose. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Esto no ha terminado, advirtió Diana antes de colgar. Me senté con mi café ahora frío, sintiéndome emocionalmente agotada, pero también extrañamente empoderada. Por primera vez en nuestra relación adulta, me había defendido en lugar de asumir automáticamente la responsabilidad del bienestar de Diana. Fue doloroso, sí, pero también necesario. Sabía que habría consecuencias. Los miembros de la familia tomarían partido. Se harían preguntas, pero por ahora, había recuperado el control de mi propia generosidad, y eso se sentía como un primer paso importante hacia lo que vendría después. Las repercusiones fueron rápidas y predecibles. A media tarde, mi teléfono no había dejado de sonar con mensajes y llamadas de varios miembros de la familia, la mayoría de los cuales ya habían escuchado la versión de los hechos de Diana. Estaba en medio de responder a un mensaje de texto particularmente acusador de mi prima cuando el nombre de mi padre apareció en mi pantalla. Respiré hondo antes de responder, sabiendo que esta conversación sería la más difícil de todas. Olga, la voz de mi padre llegó, cargada de decepción. ¿Qué está pasando? Diana acaba de llamarme llorando diciendo que cancelaste el fondo universitario de Noah. Me dejé caer en mi sofá, sintiéndome repentinamente agotada. Hola, papá. Sí, retiré el dinero de la cuenta que había establecido para la educación de Noah. ¿Por qué harías eso, cariño?, preguntó Joseph. Ese dinero era para su futuro. Cerré los ojos, reuniendo mis pensamientos. Papá, esa cuenta estaba a mi nombre. La abrí hace 8 años como un regalo para Noah, pero nunca se la prometí a nadie. Se suponía que Diana ni siquiera debía saber de ella. Pero ahora que lo sabe, razonó él. Y Noah cuenta con ese dinero para la universidad. ¿Cómo puedes quitárselo? ¿Te contó Diana lo que pasó en tu fiesta de cumpleaños?, pregunté. ¿Te contó lo que dijo Noah sobre que yo no era familia de verdad o cómo ha estado hablando de mí a mis espaldas durante años, poniendo a Noah en mi contra? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mencionó que hubo algún tipo de desacuerdo, pero dijo que era solo un comportamiento típico de adolescente que te tomaste demasiado en serio. Por supuesto que lo minimizaría, dije, incapaz de evitar que la amargura se colara en mi voz. Papá, esto no se trata de un comentario. Se trata de años de ser dada por sentada, de que mi generosidad sea esperada en lugar de apreciada. ¿Sabías que Diana le ha estado diciendo a Noah que presumo de mi dinero y me entrometo en sus vidas?
que estoy tratando de criarlos sin entender lo que significa ser una madre de verdad. No sabía eso, admitió Joseph, su tono suavizándose ligeramente. Eso estuvo mal por su parte. Y sin embargo, ha estado aceptando felizmente mi apoyo financiero todo este tiempo, continué. El dinero para el preescolar de Noah, sus campamentos de verano, sus lecciones de guitarra, su ordenador portátil, los 3 meses de alquiler que pagué cuando estuvo enferma, los pagos del coche que cubrí cuando estuvo entre trabajos, todo mientras me resentía y ponía a Noah en mi contra. Pude oír a mi padre suspirar profundamente. Diana ha luchado mucho, Olga. Ser madre soltera no ha sido fácil para ella. Lo sé, papá, reconocí, y he intentado ayudar de todas las formas que he podido, pero ¿en qué punto puedo decir basta? ¿En qué punto puedo dejar de ser aprovechada? Hubo un largo silencio antes de que Joseph volviera a hablar. Entiendo que estás herida y tienes todo el derecho a estarlo. Lo que Diana y Noah hicieron estuvo mal. Pero, ¿es quitarle su fondo universitario la respuesta? Ese dinero podría marcar una gran diferencia en su vida. Pude oír la preocupación en su voz, su inquietud por el futuro de su nieto. Suavizó mi resolución ligeramente, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. El dinero nunca fue suyo, papá, dije gentilmente. Siempre fue mío, con la intención de ser un regalo. Los regalos se pueden reconsiderar. Al menos lo pensarás, preguntó. No por Diana, sino por Noah. Es joven, todavía está aprendiendo. Esto podría afectar todo su futuro. Lo pensaré. Lo prometo, aunque en ese momento no estaba segura de que había que reconsiderar. Pero papá, necesito que entiendas algo. No puedo seguir siendo el cajero automático de la familia mientras me tratan como si realmente no perteneciera. Algo tiene que cambiar. Lo sé, cariño, dijo suavemente. Hablaré con Diana y con Noah. Así no es como se trata la familia. Después de colgar con mi padre, recibí una avalancha de mensajes de texto y notificaciones en redes sociales. Varios parientes estaban opinando, la mayoría del lado de Diana después de escuchar su versión de los hechos. Unos pocos, como mi tía Linda, que había presenciado el comentario de Noah en la fiesta, expresaron opiniones más equilibradas, reconociendo que aunque el retiro del fondo universitario parecía duro, el comportamiento de Noah había sido inexcusable. El mensaje más sorprendente vino de mi primo Mark, de la edad de Diana y alguien que siempre había estado más cerca de ella que de mí. Su texto simplemente decía, Diana se ha aprovechado de tu generosidad durante años. Mantente firme. Llámame si necesitas hablar. Su apoyo fue inesperado, pero bienvenido. Me recordó que no todos veían la situación a través de la lente distorsionada de Diana. 2 días después, recibí un mensaje de texto de Noah. El mensaje estaba claramente ensayado y probablemente dictado por Diana, tía Olga. Lamento lo que dije en la fiesta del abuelo. No lo decía en serio. Por favor, reconsidera el fondo universitario. Significaría mucho para mí. Noah. Ningún reconocimiento de los años de frialdad, ninguna reflexión genuina sobre su comportamiento, solo un intento transparente de recuperar el dinero. No respondí. Una semana después de la fiesta, Diana recurrió a las redes sociales, publicando un relato apenas velado de cómo su hermana cruel y vengativa había castigado a su hijo inocente retirando los fondos universitarios prometidos por un desacuerdo menor. No me nombró directamente, pero todos en nuestro círculo sabían exactamente de quién estaba hablando. Elegí no participar públicamente, aunque la tentación de compartir mi versión de la historia era fuerte. En cambio, confié en Susan y Mark, quienes me proporcionaron la perspectiva y el apoyo tan necesarios. Ambos estuvieron de acuerdo en que, si bien la situación era desafortunada, yo tenía todo el derecho a tomar decisiones sobre mi propio dinero basándome en cómo me habían tratado. 2 semanas después del incidente, Diana apareció en mi oficina sin previo aviso, sorprendiéndome cuando salía por el día. Necesitamos hablar, dijo, con aspecto demacrado y cansado, sin rastro de la ira ardiente de nuestra llamada telefónica. Acepté tomar un café en la cafetería de al lado, más por curiosidad que por algún deseo de reconciliación. Una vez sentadas con nuestras bebidas, Diana comenzó su súplica. Olga, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, y lamento mi parte en eso. Debería haber corregido a Noah cuando hizo ese comentario,
Y no debería haber hablado de ti con él de la manera en que lo hice. Su disculpa sonaba ensayada, pero no del todo insincera. Asentí, esperando que continuara. Pero castigar a Noah quitándole su fondo universitario no es la respuesta, continuó. Es solo un niño que cometió un error. No merece que su futuro se vea comprometido por eso. ¿Es así como realmente ves esto?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Como yo castigando a Noah? Diana dudó, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Creo que te sentiste herida. Comprensiblemente. Y reaccionaste en el momento sin considerar las consecuencias a largo plazo. Las consecuencias a largo plazo para Noah, quieres decir, aclaré. No las consecuencias a largo plazo de cómo su comportamiento y el tuyo me han afectado. Tuvo la decencia de parecer algo avergonzada. Sí, debería haber sido más considerada con tus sentimientos. Ambas deberíamos haberlo sido. Pero Olga, ha sido aceptado en Northeastern. Es la escuela de sus sueños. Sin ese dinero, no puede ir. Consideré sus palabras cuidadosamente antes de responder. Diana, durante años, te he apoyado a ti y a Noah financieramente, emocionalmente, en todos los sentidos que he podido. Nunca pedí nada a cambio, excepto respeto y aprecio básicos. En cambio, hablaste de mí a mis espaldas, presentaste mi ayuda como presunción y permitiste que Noah desarrollara desprecio por mí. El fondo universitario iba a ser mi regalo para él al graduarse, una sorpresa. El hecho de que te enteraras por accidente y luego te sintieras con derecho a él dice mucho sobre nuestra relación. Olga, por favor, dijo Diana, su voz quebrándose ligeramente. Sé que he cometido errores. He estado celosa de tu éxito, resentida por necesitar tu ayuda. Estuvo mal de mi parte influir en la percepción que Noah tenía de ti. Pero él es quien más sufrirá por esta decisión. Me recliné en mi silla, estudiando el rostro de mi hermana. Había una angustia genuina allí, pero también reconocí el trasfondo manipulador de su súplica. Incluso ahora, estaba tratando de hacerme sentir responsable del futuro de Noah, de usar mi sentido de la obligación en mi contra. Te haré un trato, dije finalmente. No voy a restablecer el fondo universitario como estaba. Esa etapa ha terminado. Pero podría estar dispuesta a ayudar a Noah con su educación bajo ciertas condiciones. Diana se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Qué condiciones? Primero, terapia familiar, declaré con firmeza. Tú, yo y Noah. Necesitamos abordar las dinámicas que nos trajeron hasta aquí. Su expresión vaciló ligeramente, pero asintió. De acuerdo, eso es justo. ¿Qué más? Segundo, pagaré la matrícula directamente a la escuela, no a través de ti o de Noah. Ninguna suma global que pueda ser utilizada para otros fines. Eso está bien, aceptó rápidamente. Y tercero, dije, mirándola directamente a los ojos, necesito una disculpa genuina y un cambio de comportamiento de Noah, no un mensaje de texto que claramente le dictaste. Necesita entender que las acciones tienen consecuencias y que el respeto se gana, no se exige. Diana dudó más ante esta condición, quizás dándose cuenta de que podría ser la más difícil de cumplir. Finalmente, asintió. Hablaré con él. Lo entenderá. Mientras nos despedíamos, me sentí cautelosamente optimista, pero todavía en guardia. Diana había aceptado mis términos por necesidad, no por un remordimiento o comprensión genuinos. Solo el tiempo diría si un cambio real era posible en nuestra fracturada dinámica familiar. Han pasado 3 meses desde esa tumultuosa noche en la fiesta de cumpleaños de mi padre, y mucho ha cambiado. Las secuelas inmediatas fueron dolorosas y caóticas, pero a medida que el polvo se ha asentado, me he encontrado en un lugar de inesperada paz y claridad. Diana y yo mantenemos un contacto mínimo en estos días. Después de nuestra conversación en la cafetería, inicialmente pareció comprometida a cumplir mis condiciones. Asistimos juntas a 2 sesiones de terapia familiar, durante las cuales el terapeuta nos ayudó a comenzar a desentrañar años de resentimiento y mala comunicación. Pero cuando el terapeuta sugirió que Diana necesitaba examinar su propio papel en la creación de una dependencia de mi apoyo financiero, dejó de asistir. Alegó conflictos de horario, pero ambas sabíamos la verdad. No estaba lista para asumir la responsabilidad de su parte en nuestra relación disfuncional. Mi relación con mi padre se ha mantenido fuerte,
quizás incluso más fuerte que antes. Joseph se ha propuesto pasar tiempo a solas conmigo, llamando regularmente y dejando claro que soy, sin duda, una parte esencial de su familia. Su apoyo inquebrantable ha sido un bálsamo curativo durante este difícil momento. En cuanto al fondo universitario, tomé una decisión que me parece correcta. No restablecí la cuenta de Noah, pero sí utilicé una parte del dinero para establecer una fundación de becas para estudiantes de hogares monoparentales. La beca conmemorativa Marianne Carter, nombrada en honor a mi madre, ayudará a jóvenes que demuestren no solo potencial académico, sino también integridad personal y gratitud. Los primeros beneficiarios serán seleccionados la próxima primavera, y me encuentro genuinamente emocionada con la posibilidad de marcar una diferencia en sus vidas. El resto del dinero lo he reservado en una cuenta separada. Ya no está designado específicamente para Noah, pero no he cerrado la puerta por completo a ayudar con su educación de alguna forma si demuestra un crecimiento y una comprensión genuinos. Aproximadamente un mes después de nuestra confrontación, Noah se puso en contacto conmigo directamente, preguntando si podíamos reunirnos. Acepté tomar un café en un lugar neutral, sin saber qué esperar. El joven que se sentó frente a mí ese día parecía diferente del adolescente con derechos que me había descartado tan cruelmente en la fiesta de cumpleaños. Estaba nervioso, jugueteando con su taza de café mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La regué, tía Olga, dijo finalmente, mirándome directamente por quizás primera vez en años. Lo que dije en la fiesta del abuelo fue horrible. No te merecías eso. No solo por el dinero, sino porque siempre has estado ahí para mí, incluso cuando mi propio padre no lo estuvo. Dejé que los problemas de mamá contigo afectaran cómo te trataba, y eso estuvo mal. Su disculpa pareció sincera, tocando algo en mí que había pensado que estaba permanentemente endurecido. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué esta repentina revelación? Noah bajó la vista a sus manos. Honestamente, al principio fue por el dinero. Estaba enojado cuando me enteré de que cerraste la cuenta. Pero luego el abuelo me sentó y realmente me hizo pensar en todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años. Y cuando solicité préstamos estudiantiles y vi la cantidad de deuda que asumiría, me di cuenta. Me estabas dando este regalo increíble y te lo tiré a la cara. He sido un idiota y lo siento de verdad. No ofrecí inmediatamente restablecer el fondo universitario, como sospecho que tanto él como Diana esperaban que hiciera. En cambio, le agradecí su disculpa y sugerí que diéramos pequeños pasos para reconstruir nuestra relación. Acordamos almuerzos mensuales, una oportunidad para conocernos como los adultos que ahora éramos ambos, en lugar de continuar con la dinámica tía-sobrino que había sido tan contaminada por la influencia de Diana. Para mi sorpresa, Noah ha mantenido su compromiso con estos almuerzos. Hemos tenido 3 hasta ahora, cada uno menos incómodo que el anterior. Durante nuestra reunión más reciente, compartió sus preocupaciones sobre los préstamos estudiantiles y su consideración de comenzar en un colegio comunitario para ahorrar dinero. Quizás no me especialice en negocios después de todo, me dijo. Estoy pensando en trabajo social, trabajar con niños que no tienen mucho apoyo familiar. No había manipulación en su declaración, ninguna jugada obvia para mi asistencia financiera, solo un joven compartiendo una evolución genuina en su pensamiento. Fue la primera vez que sentí una verdadera conexión con mi sobrino en años. En cuanto a Diana, permanece distante y algo amargada. Hizo un último intento de acceder al fondo universitario, sugiriendo que podría transferírselo directamente a Noah ahora que se había disculpado. Cuando le expliqué que el dinero ya estaba asignado a otros propósitos, incluida la fundación de becas, me acusó de ser rencorosa y apenas me ha hablado desde entonces. Su reacción solo confirmó que había tomado la decisión correcta. El mismo patrón habría continuado indefinidamente si no hubiera establecido finalmente límites y me hubiera defendido. A través de esta dolorosa experiencia, he aprendido varias lecciones profundas. Primero, que la generosidad sin límites no es generosidad en absoluto. Es un autosacrificio que, en última instancia, no sirve a nadie. Mi apoyo financiero permitió la dependencia y el sentimiento de derecho de Diana en lugar de ayudarla verdaderamente a ser autosuficiente. Segundo, que la familia se define, de hecho, por algo más que la sangre. Se define por el respeto mutuo, el aprecio y el cuidado genuino por el bienestar de los demás. Las crueles palabras de Noah en la fiesta fueron hirientes precisamente porque contenían una pizca de verdad.
No habíamos estado funcionando como una familia real durante mucho tiempo, a pesar de nuestras conexiones biológicas. Tercero, y quizás lo más importante, he aprendido que el respeto por uno mismo debe preceder a todas las demás formas de amor. Al permitir que me usaran y me dieran por sentada durante tantos años, no estaba amando verdaderamente a mi hermana o a mi sobrino. Estaba permitiendo dinámicas dañinas que impedían que se formaran relaciones auténticas. En estos días, me encuentro invirtiendo más tiempo en amistades y conexiones que se basan en el respeto mutuo y la reciprocidad. He redescubierto viejos pasatiempos, he viajado a lugares que siempre quise ver e incluso he comenzado a salir de nuevo después de un largo paréntesis. La libertad que conlleva no sentirme ya responsable del bienestar financiero de Diana y no ha abierto un espacio en mi vida para la alegría y el autodescubrimiento. En cuanto a Noah, he decidido ayudarlo de una manera más mesurada. He aceptado pagar su matrícula directamente al colegio comunitario donde se ha matriculado para sus 2 primeros años, condicionado a que mantenga buenas calificaciones y a que continuemos con nuestras reuniones mensuales. Es un compromiso que se siente correcto, apoyando su educación sin permitir el sentimiento de derecho que caracterizó nuestra dinámica anterior. Mi historia no tiene un final feliz perfecto. Diana y yo quizás nunca reparemos completamente nuestra relación. El dolor y el resentimiento acumulados durante décadas no desaparecerán de la noche a la mañana, si es que lo hacen alguna vez. Pero estoy en paz con esa posibilidad. He aprendido que a veces lo más saludable que puedes hacer por una relación es dejar que evolucione hacia algo diferente, o incluso dejarla ir por completo. Lo que sé ahora con absoluta certeza es que mi valor no está determinado por cuánto doy o lo que proporciono a los demás. Es inherente, inquebrantable y completamente mío. Y esa revelación, aunque dolorosa de alcanzar, ha valido cada centavo de ese fondo universitario. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta situación. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que daban por sentada su generosidad? ¿Cambió su relación para bien o para mal? Por favor, dejen sus experiencias en los comentarios de abajo y no olviden dar me gusta y suscribirse si esta historia resonó con ustedes. Gracias por escuchar mi viaje y recuerden que a veces lo más amoroso que pueden hacer, tanto por ustedes mismos como por los demás, es mantenerse firmes en su propio valor.